cantidad, pero cuando ya tú ves toda la impresión completa, ves el tiraje completo con esa palabra incorrecta, es cuando ya empiezan los problemas. Ahora, terminando esta parte, estos primeros temas, comenzamos con la parte tipográfica. Y sí, lo que nosotros queremos identificar en este texto es saber, perdón, con este tema es saber qué es una tipográfica. Como sabes, una tipografía en sí es una fuente o cualquier tipo de letra. ¿Por qué lleva la palabra, por qué se llama tipografía la palabra? Porque lleva esta expresión, denme un segundo que creo que se escucha eco. No, yo no escucho eco. Voy. Perdón, es que tenía mi otro dispositivo también. Entonces, la palabra tipográfica, ¿de dónde proviene? Como tal, grafía que hace referencia a lo visual, al texto, pero la parte tipo proviene de que anterior periodismo se utilizaban cuando en las primeras impresiones unas pequeñas letras por medio de ellos se iban acomodando de tal manera en que esto generaba la impresión. Entonces, estas pequeñas formas se llamaban tipos. Entonces, de ahí es donde proviene ya el nombre de tipografía. Entonces, cuando hablamos de composición tipográfica, hablamos de saber cómo organizar y disponer letras, números, signos de puntuación. O sea, no solamente es que sepamos escribir bien, sino que visualmente se tiene que ver bien. Y es lo que vamos a ver, cuáles son los elementos que se consideran dentro de una tipografía. Entonces, bueno, de todo el texto que estamos viendo es el manual de trabajo que tenemos con mis alumnos. Entonces, principalmente trabajamos mucho este manual de autoría propia, entonces con ellos con el que trabajamos. Entonces no voy a leerlo todo, no se preocupen, solamente porque tenemos varios elementos visuales ya aquí y solamente vamos a destacar las palabras más importantes. Entonces, como les decía, dentro del diseño gráfico, cuando nosotros vamos a trabajar una tipografía, es saber seleccionar cuál es la tipografía que queremos trabajar. No podemos trabajar con cualquier tipografía nada más porque comúnmente se nos es utilizar Arial, ¿no? En tus trabajos te piden o Arial o Times New Roman, cuando lo ideal es que solamente estas tipografías, digamos, en algo académico, solamente es para que se visualice bien. Sin embargo, hay una gran cantidad de tipografías que podemos nosotros utilizar de tal manera que un texto va a permitir que se vea elegante, que se vea bien, que haya una combinación. Uno de los peores errores que se ve dentro del diseño gráfico es utilizar una mezcla de muchísimas tipografías. Entonces, por eso debemos de saber en la parte de maquetar documentos, saber qué tipo de tipografías, valga esta expresión, o qué clasificación de tipografías vamos a utilizar, de tal manera que visualmente se tiene que ver muy atractivo un texto. Un libro que dentro de una publicación no tenemos tanto color o como comúnmente un background o un diseño en el que utilices de diferentes elementos. Aún sea un solo documento de Word, puede tener una gran armonía en cuanto al uso de las tipografías. De hecho, vamos a ver varios ejemplos en cuanto hay periódicos digitales de New York Times, por ejemplo, que es, o El País también, aquí El País, que solamente la mayoría de todo su contenido es tipografía que solamente es blanco y negro. Entonces, todo lo que la armonía que tiene, la gran característica de la manera en cómo se ve, es porque saben combinar bien las tipografías, saben combinar bien toda la imagen, saben combinar bien todos los aspectos visuales. Ahorita vamos a ver un aspecto como vamos a ver elementos como el equilibrio, la composición, la armonía, etcétera, ¿vale? Entonces voy a avanzar. Algunas a lo mejor de las tipografías que tú ya conoces son Arial, Times New Roman, Helvética, Comic Sans. De hecho, la Comic Sans es de las más horribles que se utilizan a veces para los trabajos.
Entonces yo me acuerdo que mucho en la preparatoria utilizaba Comic Sans porque se veía muy cómico, muy alegre esta tipografía, pero realmente es como de las más feas que se puede utilizar dentro del diseño. Esta tipografía realmente no tiene impacto, no resalta, solamente hace que un documento se vea muy, muy informal. También vamos a aprender conceptos de es una sans, una serif, una sans serif, que es, por ejemplo, trabajar con cursivas, con versalitas, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que debemos de tener como base es que la tipografía transmite una personalidad. Toda tipografía, y si es que hay algunos alumnos que están conmigo aquí en la instancia, retomo que para lo que están haciendo de su proyecto de emprendimiento, transmitir una personalidad. Si tu negocio transmite o tu proyecto, tu medio de comunicación, tu revista, tu periódico, transmite seriedad o es el estilo que tú le quieres dar a tu medio, entonces ese es el estilo que tienes que buscar de tipografías. Algo que transmita esa seriedad. O si, por ejemplo, es más, no sé, más alegre tu medio o que tiene ciertas características dinámicas, tiene que utilizar. Voy a, ahorita voy a volver a cargar la del país. Entonces, en resumen, la tipografía pues tiene caracteres diseñados con estilos propios. También tú puedes crear tus propias tipografías y eso es lo que vale la pena. Bueno, lo que también carga la del país, justo aquí también tengo una captura de pantalla de hace varias semanas. Eh, ¿Qué vemos aquí? El País, como te mencionaba, totalmente es un periódico que vemos blanco y negro, en el sentido no de las fotografías, sino en el sentido de no hay como tal un fondo de color, como otras publicaciones, por ejemplo, el Universal, que tiene su identidad corporativa con tonos azul, no, sino que aquí lo que vamos a ver es puro blanco y negro, que es lo que transmite también que es lo que transmite completamente pues su propia marca. Entonces, vamos a ver que existe algo llamado jerarquización tipográfica, que es otro de los conceptos que también vamos a desarrollar hoy. Pero lo que vemos es de que existe un orden completo. Más adelante también vamos a trabajar mucho con los temas de maquetación, con los temas de composición orgánica, armonía dentro de una publicación. De entrada, lo que podemos ver aquí es que hay tipografías para títulos, para subtítulos, también para el texto, para, por ejemplo, información de datos. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Esta nota. López Obrador eleva las críticas a esta. Entonces, esta es una tipografía que se utiliza para los títulos, los encabezados de un periódico. Luego tenemos aquí otra tipografía que es diferente, pero tiene las mismas similitudes. Cedric Raciel, de hecho, ahí ese fue compañero mío de la universidad. Entonces, aquí Cedric tiene aquí, bueno, aquí el nombre de Cedric está en otra tipografía también, y además en mayúsculas, porque si te das cuenta, aquí dice Jorge Vaquero, Erika Rosete. Entonces, los nombres, te das cuenta que tienen la misma tipografía. Ya estamos viendo una jerarquía. Entonces, vemos que cada uno de los nombres tiene una tipografía que siempre misma. Entonces, cuando tú vas a hacer un medio, cuando vas a definir un medio, debes de definir cuáles son las tipografías que quieres utilizar, ¿ok? Vamos avanzando y también comento cualquier que quieran hacer, pueden levantar la mano y con toda confianza y contestando, ¿ok? Entonces, lo que debemos de aprender es cómo empezar nuestro catálogo tipográfico, decir, ok, voy a utilizar tipografías para, por ejemplo, no sé, tal publicación, esta tipografía va a ser para encabezados, esta para tal vez balazos, para el mismo texto, etcétera. Entonces, la tipografía en las publicaciones. ¿En dónde podemos utilizar o siempre ir trabajando las tipografías? Primero, todos los medios impresos. Los libros y las revistas no tienen tipografías al azar. No es de que me vaya en internet, ay, esta se ve bien bonita, la voy a agarrar y listo. No. Entonces, en la industria editorial, la elección de tipografías es crítica. Se busca una tipografía que sea legible. Piensa muchísimo en que cualquier libro que tú tengas que darle lectura, o el receptor en este caso,
va a pasar muchas sesiones de lectura, horas, minutos leyendo. Entonces, tú no puedes seleccionar una tipografía cursiva o también que se le llama script. Tú no puedes escoger una tipografía cursiva que vaya a causar problemas en la lectura. Tienes que utilizar de preferencia familias serif, es decir, tipografías con remates. Ahorita vamos a ver esta clasificación de tipografías. También sobre todo para los títulos, ¿no? Titulares o elementos de diseño, también puedes utilizar sans serif, otra que vamos a visualizar. Toda la publicidad impresa también. La publicidad impresa, para poder atrapar la atención del lector, necesitamos tipografías sólidas, fuertes, que sean necesarias para poder llamar la atención. Y aquí entra un poquito el aspecto de los logotipos. La mayoría de los logotipos que tú vas a ver es que tienen tipografías que son bold, tipografías gruesas. No busques tipografías que sean muy delgadas, tipografías que sean muy delgadas. ¿Por qué? Porque transmite también debilidad. Lo que nosotros necesitamos es que una marca sea fuerte. Por eso es de que la mayoría de todos los negocios o modelos de negocio que tienen éxito o medios de comunicación, revistas, tienen tipografías que imponen, que tienen fuerza. Y es lo que necesitamos para poder seleccionarla correctamente en la publicidad. Dice, en el diseño editorial necesitamos saber cómo organizar la tipografía, ya sea para la jerarquía visual, que ahorita vamos a ir viendo, para la navegación, que sea muy fácil, el peso, el estilo, etcétera. Papelería corporativa. Cuando tenemos una identidad corporativa dentro de un medio, y de hecho uno de los últimos elementos que tienes que aprender a elaborar dentro de diseño editorial es un manual de identidad corporativa. Dentro del temario viene esa parte, y de hecho ahorita también igual los de la estancia estamos trabajando el manual de identidad corporativa. Algo que debes de saber es que, por ejemplo, hay una tipografía base que es la del logo, ¿no? Vamos a buscarte aquí unos ejemplos de manual de identidad corporativa. El logo que utiliza una tipografía, porque además los logotipos es la forma de una marca, pero con texto nada más. Entonces, una identidad corporativa trabaja bajo una regla de tipografías, es decir, el logo es la tipografía principal, ¿no? Es la que con mayor fuerza va a usar. Las tipografías secundarias se utilizan para sus comunicados, sus textos, su papelería corporativa, entre otros elementos diferentes. Pero no, por ejemplo, una empresa no puede utilizar otra tipografía que no sea la de su empresa. Entonces, hay una selección. Ejemplo, vamos con este manual de INECO. Vámonos a la parte de la tipografía. Aquí está. Entonces, en la tipografía, por ejemplo, ellos utilizan para su logo, porque esto se llama tipografía para uso interno, utilizan Arial regular, Arial italic y Arial bold. Es decir, la marca no puede utilizar otra tipografía que no sea esa para todos sus documentos internos. Entonces, la tipografía que recomendamos para uso interno es Arial. Es una tipografía disponible para todos los empleados. Después tenemos la tipografía corporativa, que es la tipografía Carvel en sus tres elementos de las familias, regular, itálica y bold. Entonces, esta tipografía es la que se utiliza y como tiene una explicación, dice, es la tipografía que inspira la marca Ineco. Es una tipografía moderna, de palo seco, de diseño moderno y de gran legibilidad. Entonces, lo ideal es de que la marca quiere mostrar que sea una tipografía legible. Y también tenemos tipografías para publicidad. Entonces, ellos definen que cuando hablemos de uso publicitario editorial, la Myriad Pro. La Myriad Pro es la que se tiene que utilizar siempre elementos publicitarios. Entonces, ahora que vas a trabajar tu revista digital a final de este semestre, o a lo mejor ya la van a empezar a trabajar, algo que debes de hacer es definir tu tipografía. Definan sus tipografías, es decir, a ver, ¿cuáles vamos a utilizar para los títulos? ¿Cuáles vamos a utilizar para subtítulos? ¿Cuáles vamos a utilizar para los textos?
Entonces, hay que definir todas las categorías de tipografías que vas a utilizar, ¿vale? Sigamos avanzando. Cuando utilizamos, y aquí es donde entramos con la parte también de sitio web, cuando utilizamos, esto fue en medios impresos hace un momento, también hay tipografías para medios digitales, por ejemplo, sitios web, que es lo que vamos a trabajar también, bueno, en este caso, revista digital, pero la mayoría de las revistas digitales tienen que encontrarse en una plataforma. Ya lo verás un poco, pero recuerda que la diferencia entre un PDF y una revista digital, el PDF solamente es un elemento interactivo, mientras que la revista digital que estar habilitada en una plataforma. De hecho, la definición de revista digital te dice que es un producto que, que necesita de Internet para poder visualizar su contenido. Entonces, esa es la diferencia también entre un PDF y una revista digital. Ahora, si vamos a trabajar con diseño web, entonces, o revistas digitales o medios digitales, también hay tipografías que no tienen que ser muy gruesas. ¿Por qué? Por la parte de lo visual de que puede cansar la vista. Si nos vamos a este portal de noticias del país nuevamente, hay tipografías que se destacan sobre otras y que tiene que haber un cambio. Lo que, fíjate, es curioso, cuando me ha tocado calificar tareas, tú imagínate que te entregan, que haces tú una tarea donde toda la tarea está hecha en bold y además en mayúsculas. Saturadísimo el texto, hasta da una flojera leer un texto así. Ahora imagínate tú una página web que todo esté en mayúsculas, que todo tenga bold, que no hay un contraste, que ahorita lo vamos a ver, entre saber usar una bold, una italic y una regular, ¿no? O incluso las más que son thin, extra bold, etcétera. Entonces debe de haber una combinación entre cada uno de los elementos. Por eso en la parte web es importante, sobre todo porque trabajamos con dispositivos, trabajamos con teléfonos, redes sociales. También, aunque no lo creas, las publicaciones que tú puedas trabajar en redes sociales, sea Facebook, Instagram, etcétera, debes de trabajar bajo una tipografía. Todos tus contenidos deben de tener la misma tipografía y sobre todo en Instagram. Bueno, que en Instagram no debe de tener tanto texto, sino que solamente Facebook en su mayoría es el que utiliza más texto. Pero imagínate que parezca un catálogo de tipografías tu Facebook, que tiene muchísimas tipografías diferentes cada publicación. No, también toma una publicación base, perdón, una tipografía base para cada publicación. Entonces, para toda la línea de publicaciones, para cada red social, entonces trata de manejar la misma línea tipográfica. Ahora, y lo último que puede ser aplicaciones y documentos digitales, como te decía, los PDFs, que son documentos digitales. Ahora, vamos a ver este aspecto de los conceptos clave de la tipografía. El primero de ellos se llama jerarquía tipográfica, que es el que te he estado hablando desde hace un momento. La jerarquía tipográfica, lo que dice aquí es que se refiere a una organización visual y estructural, ¿no? Lo que va a permitir que cualquier texto que tú leas se vea muy atractivo. Cualquier publicación, cualquier página, revista, cualquier publicación editorial se vea bien. Ejemplo, vamos a ver esta diferencia que tenemos entre uno y otro. En este de aquí podemos ver que tiene la misma tipografía, el mismo tamaño. La tipografía es buena, sí, en efecto, es buena. Pero si te das cuenta, no destaca nada. No tenemos un orden visual. No tenemos, pues, puede hasta volverse tedioso. Entonces, por eso dice aquí que la jerarquía tipográfica permite a los lectores identificar rápidamente la información clave y navegar por el contenido de la marca de forma efectiva. Entonces, lo que debemos de hacer es las mismas tipografías, no seleccionar las mismas tipografías, sino cada elemento. Ahora, cambiamos acá del lado derecho, tenemos título a destacar. Lo que más se visualiza, evidentemente, es el título. Entonces, como ya puedes ver aquí el título, que es lo que destaca, ya lo diferencias, en este caso, de los subtítulos o del texto. Vemos que y todo esto es la misma tipografía, ¿eh? Esto que tenemos aquí
es la misma tipografía. Lo que cambia es que acá resalta mucho más el título, el subtítulo en la parte inferior, ¿no? Ya tenemos aquí una tipografía menos bold, pero sigue siendo más grande, porque además también ese es otro punto. No solamente el trabajar con itálicas regulares o bold, sino que también otros conceptos que vamos a ver como el tracking o también como el leading, que es lo que nos va a ayudar muchísimo a diferenciar la tipografía y la visualización. Aquí también lo que vemos es el tamaño de la tipografía, ¿no? Vemos que no solamente utiliza tipografía en bold, sino que el título, sino que también utiliza una tipografía mucho más grande que todas las demás. Y tenemos la siguiente que se llama tipografía para texto. De hecho, en cualquier aplicación a la que tú te vayas, ya sea, por ejemplo, trabajar en Canva, trabajar en Geniali o incluso en Illustrator, que de hecho ahorita vamos a trabajar un poco en Illustrator, podemos ver que hay ya hasta una categorización para cada uno de ellos. Ejemplo, voy a irme tantito a Canva, solamente para que veas que aquí también podemos la parte visual, podemos ver cómo se puede, cómo Canva te da las sugerencias ya de las tipografías. A ver, vamos a pensar que voy a hacer una historia de Instagram. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta? Una duda, profesor. Yo he visto que en ciertas revistas o en ciertos periódicos está en bold lo que es el título, pero hay veces que los subtítulos vienen como en cursiva. Bueno, no cursiva, sino ay, se me fue el nombre de lado, la letra. Ay, Itálicas. ¿cómo se llama? Ajá, en itálica. ¿Cuándo se puede utilizar ese tipo de letra itálica en las notas, en los reportajes o en cualquier documento? Las itálicas se utilizan principalmente, bueno, dentro del texto se utiliza cuando hablamos de palabras en otro idioma, en inglés, por ejemplo, si yo ahorita que damos la palabra kerning, si yo quiero utilizar, mi texto es en español y yo quiero utilizar la palabra kerning, estaba en itálicas. Anteriormente también se utilizaba para a lo mejor hacer alusión a algún libro, título, publicación, también se le puede colocar en itálicas. Si tú lo que mencionas en el subtítulo es válido, o sea, aquí ya más bien es una cuestión de diseño. Si tú dices, bueno, todos mis subtítulos del medio van a llevar itálicas, todos pueden llevar itálicas. Entonces, en esta opción de texto, quiero que veas aquí, ya tenemos, bueno, kit de marca, ya digamos que en mi cuenta tengo como, se le llama kit de marca a todas las configuraciones que hago, pero aquí si tú quieres insertar una tipografía en Canva, ya te marca tipografía de título o tipografía de cuerpo. Entonces, acá también tengo tipografía de subtítulo. Incluso si yo quiero insertar algo aquí en Canva, esa es la de título, esa es la de subtítulo y esa es la de cuerpo. Entonces, hasta algunas aplicaciones te tienen de esta forma acomodado lo que justamente es la jerarquización tipográfica. Entonces, esto es, digamos, algo que está predeterminado por Canva o también por... hoy no pude meter aquí InDesign, lo vamos a ver en las sesiones más adelante porque no me dio tiempo de instalarlo. Todavía no lo tengo aquí, pero ya lo tengo comprado, no lo he instalado, pero por eso lo voy a utilizar en Illustrator. Solo que en Illustrator no tiene esa función. En InDesign sí. En InDesign sí te aparece estas funciones que más adelante vamos a ver que es título, subtítulo o cuerpo o texto. Entonces, paso uno, casi casi te lo digo así, cuando empiezas a trabajar la publicación de la evidencia integradora final, es de que cuando, bueno, otro punto que vamos a ver más adelante que es la composición de color, pero de entrada que puedas definir una composición tipográfica, en este caso, cuáles son las tipografías que vas a utilizar. ¿Qué te recomiendo?
que si vas a utilizar diferentes tipografías, una para el título, una para el subtítulo y una para el texto, que sean similares, no tan diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que puede ocasionar que, como te decía, entre diseñadores se utiliza mucho esta expresión de catálogo tipográfico, cuando algo se ve muy mal porque tiene o está saturado de diferentes tipografías. De hecho, ahorita vamos a ver otro concepto que se llama familia tipográfica. Entonces, si tú sabes manejar bien una familia tipográfica, con la que tengas es más que suficiente para poder editar un texto. Vamos avanzando. Ahora, ¿qué le influye dentro de esa jerarquía tipográfica? El primero te decía el tamaño de la fuente. Entonces, es importante que, por ejemplo, si tú vas a utilizar, voy a moverme acá, títulos para cada uno de tus textos, notas, reportaje, lo que hagas para el encabezado. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a utilizar esta para mi tipografía favorita, siempre va a ser una que se llama Montserrat. Es la que para todo utilizo porque para mí es una de las tipografías más elegantes, legibles. Entonces, bueno, vamos a dejar esta porque anda aquí un poquito lento, me imagino que porque también tengo Illustrator abierto. Entonces voy a dejar esta, pero lo que quiero que enfocarme es, vamos a pensar que dices, bueno, todos los títulos van a llevar la misma tipografía nota por acá y tengo otra nota por acá, pero a esta ya le bajo bueno, no, en otra página, pero ya aquí el título ahora se lo voy a poner a 80. Entonces, es más, déjenme nada más, voy a cerrar aquí el texto. Ahí está. Pero no solo, fíjate, y esto es otro elemento que también tienes que considerar en el acomodo. No solo puedas tú colocar el mismo tamaño en cuanto a la tipografía, sino también la misma alineación. Ahorita vamos a ver también ese detalle. Pero de entrada, a lo mejor dices, bueno, es que se ve muy poquita la diferencia, sí, pero ya pierde la armonía completa de una publicación. Entonces, por eso lo que debes de cuidar es que trabajes la misma tipografía todo el tiempo, ¿ok? Ahora, otra de las características es el peso. Todas las tipografías tienen un peso. ¿Qué significa eso? Tenemos tipografías que son light, es decir, ligeras, regulares, negritas también llamadas bold o extra negritas llamadas heavy, entre otras. Esto es lo que también se le llama familia tipográfica. Déjenme ver si tengo por acá la imagen. Esto es una familia tipográfica. Una familia tipográfica es cuando la misma tipografía tiene diferentes variantes. Por ejemplo, tiene variables de peso, que es la que estamos viendo, variables de eje y variables de ancho. En el caso de variables de peso, digamos, tres variables, pero de esas tres hay diferentes subvariables. Tenemos livianas, que son todas las que son, digamos, como las más delgaditas, las regulares, y las bold, o que pueden ser bold o semi-bold, bold, extra bold, etc. Tenemos variables de eje. ¿Qué quiere decir eje? Por su inclinación, lo que ahorita también comentaba Miguel. Una redonda es tal cual cuando no tiene esa inclinación y una itálica que es cuando tiene esa cierta inclinación. Y variables de ancho. Podemos tener condensadas. Las condensadas son estas que están comprimidas. Expandidas son las más gruesas o digamos que son más anchas. Entonces, esta parte de la familia tipográfica que también la voy a ver más adelante es, miren, aquí tengo algunos ejemplos. Este es pues de hecho la tipografía que trabajo en mi manual es Montserrat. Entonces aquí tenemos Montserrat regular, Montserrat negrita, Montserrat cursiva o itálica, Montserrat bold italic, Montserrat light, ¿no? Que es la más delgadita o liviana, semi negrita,
ultra negrita, condensada, y aquí están las expandidas. Fíjate cómo hay una diferencia en el grosor. Voy a ver acá otra vez. Entonces, eso es el peso. Y por eso es de que tú lo que, por ejemplo, vamos a regresar aquí, lo que puedes ver tú es de que el peso o el contraste que en un momento vamos a ver permite que visualmente se vea más atractivo. El siguiente elemento es el estilo de la fuente. Todas las fuentes tienen el estilo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, cursivas, que pueden ser versalitas, versales, que puede ser también negritas, ¿no? O sea, hablando de mayúsculas también en las versales. Entonces, todo lo que también debemos de saber distinguir es el estilo que pueda tener una tipografía. Porque además, yo puedo hacer que mi título, además de estar en bold, pueda hacer que mi título esté también en mayúsculas. Y además, el interlineado leading leading, perdón, que vamos a ver ahorita, puede hacer que el texto cambie completamente. Ahora, también vamos a verlo en el caso de Word, que también en Word podemos trabajar todo eso. De hecho, pues sí, miren, aquí está. De hecho, en Word tú puedes mi jerarquización tipográfica. Bueno, aunque aquí podemos trabajar con títulos y yo lo que hago aquí es que, por ejemplo, si te has dado cuenta aquí en el manual, está trabajado por puntos, es decir, en la unidad 1, cada sesión utiliza esta tipografía. Cuando hablamos de sesión, por ejemplo, no sé, sesión 10, aquí está. Cuando hablamos de, por ejemplo, el número de la sesión, tiene una tipografía y tiene un estilo. Cuando hablamos del tema 1.6, tiene otro. Cuando hablamos del 1.61, tiene otro. Hasta el tamaño, fíjate, a lo mejor no se nota tanto la diferencia, pero este utiliza una tipografía de 13 puntos bold, este utiliza una de 12 puntos. Y no sé si tengo otro subtema por acá. Sí, por ejemplo, este. Estos ya otros subtemas más pequeños utilizan ahora una Montserrat tamaño 10, pero además ya tiene itálica. Entonces, esto tú lo puedes configurar. De hecho, en Word cuando lo trabajes, tus tareas créeme que se van a ver mucho más chidas cuando trabajas esto. Hay una opción en Word que es hacer el índice, ¿no? Ahí tú también puedes trabajar el índice, si te vas aquí en insertar, índice, te voy a enseñar acá mi índice. Y por ejemplo, ya te lo ajusta completamente con la estructura. Entonces, eso es como un dato ahí curioso de trabajar en Word. Entonces, aquí también puedes tú trabajar con tu índice. Bueno, regresando aquí a nuestro tema. Estoy intentando editar y no me deja el programa. ¿Cómo? ¿Cómo será ahí? Ah, bueno, creo que estaba por error. Perdón. Ok, entonces el siguiente es el color de texto. También es fundamental que selecciones de acuerdo a la paleta de colores que regresamos aquí a este manual de identidad corporativa. Este manual define, por ejemplo, sus colores, los colores que se utilizaría la utilización cromática o la marca, cuál es su paleta de colores. De hecho, acá está. Entonces, si te das cuenta, hasta en su propio manual utilizan estos dos colores, utilizan tanto este tono como el negro, este Pantone 3155 como el negro. Entonces, el color también te permite generar un buen contraste en la tipografía. Es decir, ejemplo, yo no voy a poder colocar un fondo negro y con tipografía de color gris oscuro, no, porque no se va a ver. Entonces, tengo que aprender también a combinar los colores. También la tipografía, eso es lo que vamos a ver también, el espaciado entre líneas y párrafos, el tracking, el curling y el leading. Entonces vamos a ver eso, el posicionamiento y algunos elementos gráficos que también son importantes. Uso de viñetas, números, líneas divisorias, iconos u otros elementos gráficos son importantes. Entonces, las viñetas, que son como las que tengo aquí, viñetas trata de que también tengan la misma proporción, la misma distancia, la misma o misma sangría.
trata de utilizar la misma proporción de todos los elementos. Entonces, no, por ejemplo, en una si te das cuenta, todas las viñetas tienen también jerarquía. Entonces, usa siempre las mismas viñetas. No me vayas a cambiar, por ejemplo, aquí, no sé. Ay, es que ahora quiero poner cuadraditos, ¿no? O es que ahora quiero poner bueno, ese es de checklist. Quiero poner ahora estas estrellitas. Ok, está bien, pero siempre y cuando uses lo mismo para todo. Entonces, y además, pues las estrellitas no le dan formalidad a un documento, ¿no? Entonces, pero sí utiliza siempre lo mismo para todo, ¿vale? Ahora vamos a ver dudas hasta aquí, comentarios antes de pasar a nuestro tercer tema. No, profesor. Ok, gracias. Profesor, pregunta, Adelante. ¿este archivo no lo podrá compartir los de la estancia? Ah, sí, les mando. O, sí, ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Igual los demás, ya le platico con sus maestros, ya que sus maestros también se los proporcionen. Entonces, ahí para que también igual si le dicen, más bien, le dicen a sus maestros, ¿no? Porque a muchos no tengo idea de qué grupo sean. Entonces le dicen a sus maestros para que se los pueda proporcionar. Ok, entonces, en cuanto a la siguiente parte, que es el espaciado. También la tipografía requiere un espaciado, es decir, que utilice ya sea espaciado entre las mismas letras, palabras o líneas. No, muchos en el diseño editorial lo conocen con estos conceptos que es interlineado e interletrado, ¿no? Por sus nombres en inglés, que bueno, también para que te lo sepas, porque en el diseño editorial se trabaja mucho con estos nombres. Entonces, el primero que tenemos es el espaciado entre caracteres, que por cierto, esta palabra la vas a ver mucho en diseño editorial. ¿Qué es un carácter? Un carácter, acuérdate que es una letra. Con acento es carácter, sin acento es carácter. Entonces, los caracteres habla de cada una de las letras. Por eso cuando tú veas que te piden alguna solicitud o algún trabajo que te digan nada más 300 caracteres, es decir, 300 letras, ¿vale? Entonces, el kerning, que es caracteres, el kerning lo utilizamos para cuando hablamos de que queremos separar específicamente queremos hacer un espacio dentro de una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a leer aquí. Es el espacio individual, conocido como kerning, que es la distancia entre pares de letras que se puede requerir corrección. Es decir, que cuando una palabra solamente tiene una separación entre dos letras por una cuestión de diseño, por una cuestión gráfica, que a lo mejor lo único que quieres es darle a lo mejor mayor peso a la letra inicial y quieres separarle la segunda letra para que tenga mayor peso y visualmente se vea mucho mejor. Entonces, eso es el kerning. Tenemos aquí un ejemplo, no es muy gráfico, digámoslo así, aquí no es muy visual, pero ahorita te lo voy a enseñar acá déjenme, voy a abrir ya Illustrator, bueno, déjenme, cargo ya aquí Illustrator. Profe, tengo una duda. ¿Las viñetas para qué nos sirven? Las viñetas puedes utilizarlas ya sea para listado de elementos, para los balazos en cuanto hablamos del periodismo, ¿no? Sobre todo cuando vayas a dar información que tengas que tú ordenar o organizar en forma de lista, puedes utilizar las viñetas. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Bueno, está cargando ahorita el programa. Mientras, ¿alguna otra pregunta? Ok, en lo que está terminando de cargar, voy al otro concepto que es el tracking. El tracking se le llama espaciado entre palabras. En el tracking, aquí puede ser más notorio que el kerning.
¿El tracking qué es? Cuando trabajamos un espaciado en una palabra, pero haz de cuenta que ese espaciado tiene la misma distancia entre cada una de las letras, mientras que el kerning solamente es entre dos letras, dos caracteres. El tracking es cuando nosotros separamos las letras en proporciones similares. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que el tracking es de -50, quiere decir... Profesor, ¿qué distancia es la que recomienda para esa separación entre letras? Ok, no hay una distancia recomendada. ¿Por qué? Porque todo depende más bien de la tipografía que estés utilizando. De hecho, hay algunas tipografías que vienen muy pegadas, muy juntas. Entonces, ahí tú tienes que aplicar cierto tracking. Pero cuando hablamos de kerning, que solamente quieres destacar una sola letra, ahí es cuando nosotros utilizamos más el kerning. Vamos, voy a pasarme acá a Illustrator ya. Ok. Voy a crear aquí un texto. Bueno, primero uno. Ahí está. Bueno, para los que están ahí también anotando en cuanto a Illustrator, con la tecla T es con la que tú puedes visualizar aquí la parte de herramienta de texto. Entonces, aquí tomando esta palabra, tenemos aquí, déjeme acomodo aquí mis ventanas de trabajo. Es que también siempre tengo abierto el chat y los participantes. Entonces estoy acomodando aquí mis ventanas. Ok, aquí en Illustrator hay una opción que se llama carácter. Y justo en la de carácter, que de hecho es algo similar a Word, aquí lo que nosotros podemos visualizar es, por ejemplo, la selección de la tipografía, también la familia. Creo que por aquí tengo la que les mencioné que es Montserrat. Y fíjate, tengo toda la familia completa de Montserrat porque me encanta. Tenemos Thin, Thin Italic, Extra Light, Light Italic, Regular, Italic, Medium, Medium Italic, Semi Bold, etcétera. Todos hasta llegar a las más gruesas, que es Alternates Black Italic. Entonces, tenemos, con que tengas una familia tipográfica completa, y todavía faltan las condensadas. Por ahí tengo otra que son condensadas. Pero bueno, aquí tenemos esto que es para definir el tamaño de una tipografía. Tenemos aquí el interlineado, que ahorita lo vamos a ver. Y aquí tenemos el tracking. El tracking, que como te decía, o kerning, también entre dos caracteres. Fíjate lo que dice. Definir el tracking entre dos caracteres, o aquí definir el tracking para los caracteres seleccionados, es decir, para toda una palabra. Por ejemplo, yo puedo seleccionar estas dos y aquí definir el tracking, que lo voy a definir a 0. Y entonces lo que hago es muy poca la diferencia, pero lo hago cuando dos palabras están completamente separadas. Entonces el tracking lo utilizo para poder alinear dos palabras en común. Ahora el kerning, perdón, ese era el kerning. El tracking, entonces es para que, fíjate, puedas separar completamente una palabra por su distancia. Entonces, aquí cuando hablamos de 5, 10, 25, 12, 75, se habla sobre puntos en cuanto hablamos en tipografía aquí en Illustrator, ¿vale? Entonces, yo puedo separar esta 200, seleccionar dos letras y aquí poder hacer que en automático me vuelva a juntarlas o me vuelva a equilibrarlas, ¿vale? Entonces, el tracking habla cuando hablamos de dos palabras, perdón, ya lo estoy haciendo bolas. El kerning es cuando hablamos de dos letras, el tracking es cuando hablamos de palabra completa. Tengo aquí otra imagen que encontré en internet que te voy a enseñar para que veas la diferencia y quede más clara. Déjenme la
que, ah, no, déjame la, ya la perdí. Espérenme que ya la tenía y se me perdió. Oh, perdón. Moverle aquí. Me siento como, siempre les pongo, les hago esta referencia a mis alumnos. Ahorita que se me perdió la imagen, me siento como Belinda cuando dice, ay, espérame tanto que se me apagó la computadora. Espérame que se me cerró el archivo. Ah, ah, no, pues ya no lo encuentro. Ok, ya no lo encontré, pero bueno, ahorita les voy a enseñar aquí la otra imagen que tengo en el manual. Pero bueno, algo similar que podemos ver entre el kerning y bueno, la diferencia entre el kerning y el tracking. Entonces, cuanto hablamos de, déjame ubico otra que sea similar. Cuando hablamos del kerning, voy a agarrar esta, es la diferencia, la separación entre dos caracteres. Como te decía, la separación solamente marca un solo carácter. Pero en el caso del tracking, hablamos de una separación que es similar para todas las letras. Por ejemplo, kerning, aquí solamente es separación entre este y este. Tracking, la misma separación para cada una de los caracteres, ¿ok? Espero que haya quedado hasta ahorita claro la parte del kerning y del tracking. Voy a regresar otra vez aquí a Illustrator. Y entonces, cuando yo quiero hacer un texto, por ejemplo, todo tiene que ver con la tipografía que yo quiero utilizar, pero también si yo quiero que se vea muy junto o muy separado en el caso del tracking. Entonces, puedo hacer que, por ejemplo, por ahí me decían alguien, bueno, es que cuánto es el tamaño? No, todo depende muchísimo de la tipografía, porque hay algunas tipografías que vienen muy juntas y hay algunas, por ejemplo, esta tipografía que, bueno, de por sí se me hace muy fea, pero esta tipografía viene muy junta. Entonces, aquí yo puedo utilizar, sí, el tracking para poder separar un poquito a lo mejor la letra. Por ejemplo, a 50 de tracking, para que no se vea tan junta. Esta es la diferencia entre 50 y 0 de tracking. Entonces, sí, en efecto, se ve más pegada aquí, se ve más junta, se ve más apretada. Ojo, puede ocasionar que un texto se vea muy apretado y dar una mala imagen.
Por eso también aprende a utilizar correctamente el tracking y en este caso la separación. También si nosotros lo hacemos, lo separamos más, aquí lo estoy haciendo manual. Bueno, esto lo puedo hacer con un comando que es con Alt y la tecla de derecha. Fíjate aquí, este es mi kerning, porque quedó el espacio entre estas dos letras. En cuanto a mi tracking, tiene la misma separación todas las letras. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que saber trabajar justo es eso. ¿Cuándo se va a ver bien? ¿Cuándo se va a ver mal? Lo que sí tienes que considerar es que el mismo kerning y el mismo tracking que vas a utilizar sea para toda la publicación. Es decir, creo que mis títulos, quiero poner aquí un título para mi publicación, que este título que yo quiera colocar, el mismo que tengan todos. Entonces, por ejemplo, mi título quiero que tenga y quiero utilizar un tracking de 10. Entonces, ese mismo tracking de 10 junto con ese tamaño que son, vamos a cerrarlo a 84, que son 84 puntos, que sea el mismo para todo. ¿Vale? Entonces, esa característica es esencial, por favor. Ok, vamos a regresar acá al manual. Lo siguiente se llama el leading o interlineado. ¿Qué es el leading o interlineado? Ya hablamos del espacio que hay entre las líneas de un texto. Entonces hablamos de esa distancia ahora vertical. El kerning y tracking es distancia horizontal, mientras que el leading, que es interlineado, es la distancia vertical que existe en un párrafo. Nosotros hacer que nuestros párrafos puedan tener mayor espacio o menor espacio, nuestras líneas, perdón, tengan mayor espacio o menor espacio. Entonces vamos a ver aquí cómo juega visualmente el interlineado. Estamos ahora. Vamos a pensar que este es el título de mi publicación. Y aquí está mis párrafos. Voy a copiar este texto varias veces. Aquí en Illustrator se llama llenar con texto falso. Esa función. Ahora, vamos a trabajar los párrafos. Uno de los errores muy graves que he visto en la edición editorial es la separación desproporcionada que hay de las líneas. El interlineado lo vas a encontrar también aquí, donde está, es este de aquí, sí, aquí está, definir interlineado, es la cantidad de espacio por puntos que debe de tener entre una separación de una línea y otra. Por ejemplo, yo puedo juntarlo aquí a 6 puntos, obviamente se ve muy feo, pero si por ejemplo lo pongo a 10 puntos, ya está más pegado, pero ¿qué sucede con el interlineado? Hace que visualmente no se vea bien. Hace que visualmente incluso hasta mi documento se vea bastante saturado. Entonces, lo que tenemos que evitar justo es eso. Entonces, también cuando tienes que hacer revisión editorial, de hecho, tú tienes que hacer esas marcas de separación, marcas en las cuales vas a poder señalar que el texto necesita cierta separación. Ahorita voy a enseñar cuál es la marca. Ahora, otro aspecto también es que todo el interlineado tiene que ser el mismo. Si yo aquí voy, aunque se vea feo, si yo estoy utilizando 10 puntos, todos mis párrafos tienen que estar en 10 puntos. No unos tienen que tener 10 y otros tienen que tener 17 y otros tienen que tener 13.
Entonces, no, tengo que trabajar la misma cantidad en todos. Eso va a hacer que visualmente se vea bien. Un segundo. Ahora, por ejemplo, hay publicaciones que tienden a utilizar un interlineado un poquito más amplio. De hecho, se ve visualmente, en algunos casos se ve bien. Por ejemplo, aquí me gustaría más o menos cómo se vea. El interlineado lo que te permite es también el poder hacer que sea un poco más legible todavía la tipografía, que no se vea tan pegados los textos, tan juntos y que tenga una mejor visualización. En cuanto a marcas editoriales, te las voy a dibujar acá. Una indicación de que se tienen que separar líneas. Déjenme ver si no está muy grueso este. Bueno, lo voy a hacer, aquí va a quedar un poquito grueso, pero es una marca similar a esta. Ok, más o menos es así, no me salió aquí tan derecho, no tengo mi tableta. Entonces, pero haz de cuenta que estas líneas se colocan, bueno, todas, se colocan, por ejemplo, entre este espacio. Esta marca editorial nosotros la utilizamos para indicar que necesitamos, no, no es aquí, es en la de acá. Que quiere decir que necesitamos separar, que a lo mejor si hacemos esa marca editorial, la voy a poner también acá para que se vea. Quiere decir que tengo que, y no olvides que lo preferente siempre es que sea de rojo para que destaque. Quiere decir que mi texto, mi interlineado está muy junto y entonces necesito separarlo. Para eso yo utilizo esa marca editorial. Ahora, en este caso, voy a separar un poquito más para enseñarte cuál es la otra. La otra que se utiliza es esto y como un círculo, bueno, como si fuera un tipo círculo. Déjenme, voy a bajar el grosor y voy a ponerlo en rojo. Esta marca nos va a indicar que nuestras líneas, y se coloca aquí entre el espacio, lo que me está indicando es que se tienen que juntar las líneas o el interlineado. Tiene que estar más junto. Tiene que de cierta manera ya no estar tan separado porque dices, bueno, es que está súper separado el texto de mi publicación. Entonces tú vas a colocar esa marca cuando haya este problema con el leading. Ahora, otra que se me pasó hace un momento, que estábamos viendo el uso de las negritas. Cuando quieras que una palabra tenga que estar en negritas, por ejemplo, tú lo que vas a indicar es como una marca como, aquí me sale muy feo. Bueno, lo voy a hacer en grande, como una tipo marca en zigzag o cursiva, llamémoslo así, para indicar que una palabra debe de ir en negrita. Por ejemplo, quiero que esta que está aquí vaya en negrita. Entonces, tú le colocas ahí para trabajar, porque a lo mejor tú dices, bueno, es que quiero que esta palabra resalte más, por eso en negritas, ¿ok? Y bueno, eso es ahorita en cuanto a aspectos rápidos de marcas editoriales. No de todos modos, bueno, con mi grupo lo vamos a todavía ver más la siguiente clase, mañana. Entonces, aquí lo que vamos a ver es esta parte de ahorita nada más del interlineado, que es el separar o el juntar las líneas, ¿ok? Voy a regresar acá al manual. Ahora, también para los párrafos y que visualmente se vean bien,
Lo ideal es que el espaciado entre párrafos se utiliza para separar visualmente los párrafos y marcar transiciones de contenido. Entonces, yo he estado acostumbrado siempre a la parte justificada. Se ve bien, también se ve bien la separación o el justificado, perdón, la alineación hacia la izquierda, ¿no? Pero también lo que tú necesitas es trabajar una buena alineación de cada párrafo. Lo vamos a ver en la siguiente sesión que tengamos también. Ahora, nada más un aspecto de alineación es que toda tu publicación debe de tener siempre la misma alineación tipográfica. No podemos trabajar con diferentes alineaciones, que puede ser una alineación a la izquierda, como el número 1 que vemos aquí, ¿no? Es un estilo de alineación del texto, se ajusta al margen izquierdo de la página o área de diseño. La 2 que vemos aquí es una alineación a la derecha. El 3 es una alineación central. Y la 4, que también se considera como una alineación justificada. Entonces, cuando te pidan que no te pase, por favor, en una ocasión yo me acuerdo que les pedí a mis alumnos, quiero que su texto, su tarea esté justificada, ¿no? Y entonces, pues, creían que justificado era usar fuentes, ¿no? Y ya les pongo una indicación, el texto tiene que estar justificado y me dice un alumno, sí, profe, sí le puse fuentes, sí le puse datos. No, no me refiero a eso. Me refiero a que está escalonado y a veces visualmente no se ve bien. En el caso de los libros, lo ideal es que siempre se encuentren justificados. Cuando hablamos de revistas o publicaciones de entretenimiento, puedes utilizar una alineación hacia la izquierda. Voy a regresar nuevamente aquí a Illustrator. Voy a crear una nueva página para aquí. Voy a utilizar esta misma. Ahora, vamos a pensar que tengo una publicación que es A3. Que por cierto, otro punto que también vamos a ver más adelante, las columnas tienen que estar a la misma proporción. ¿Ok? Voy a copiar este texto. Aquí voy a copiar un cachito. Ok. Hay una diferencia, vamos a pensar que esta es mi publicación ahorita, que esto es lo que yo quiero elaborar, etcétera. Entonces, lo que tendría que hacer yo es alinear, justificarlo. Si yo quiero que, por ejemplo, lo puedo justificar todo hacia la izquierda, le voy a quitar un poquito de texto para que se vea, ahí está. Se ve bien, pero si, por ejemplo, este lo quiero justificar al centro y este lo quiero justificar hacia la izquierda, se ve fatal. Es una de las cosas que a veces veo dentro del diseño que no hay una armonía porque hay para diferentes direcciones. Entonces, y de hecho, paso a comentarles algo. Ustedes cuando iban en cuarto y que hicieron el cartel no me acuerdo de qué cartel era el de cuarto de la evidencia integradora, ¿no? Donde tuvieron ustedes su coloquio, ¿no? Que presentaron sus carteles, hicieron una pequeña aportación, pero algo que veía de los carteles, y algunos sí se los comenté sobre todo de mis alumnos, les decía que, por ejemplo, les dije que me ponían, por ejemplo, la información así, ¿no? Un cacho por acá y interlinado a la derecha, luego otro cacho por acá y en medio, luego otro cacho por acá y este sí estaba justificado, luego otro cacho por acá y este también a la derecha y este tenía más información, ¿no? O sea, es un desorden brutal el hacer este tipo de acomodos. Lo que tenemos que cuidar, número uno, y lo vamos a seguir viendo todavía, es una alineación perfecta. Más adelante vamos a ver términos como el medianil,
la alineación, las columnas, el espaciado, los márgenes, etcétera. Pero lo que debes de hacer es que aquí visualmente se vea bien. Debe de haber un equilibrio, debe de haber una composición que esté equilibrada. Es decir, yo no puedo tener una columna que aquí esté más gruesa y esta esté más delgada y esta esté más delgadita. Es más, esta está hasta acá. Yo no puedo tener diferentes funciones de los elementos. Tiene que haber un equilibrio. Pero para eso, si yo, digamos, pasamos de esto a que yo utilice esta misma columna y que además todo esté alineado y hasta a lo mejor creo que, déjenme acomodo acá, y a lo mejor hasta me da para poner, no sé si 4 columnas tal vez. Sí, no, 3 nada más. Qué mejor que se vea esto a que se vea un desorden completo en el acomodo de la información. Obvio, aquí se ve mucho texto y de hecho lo ideal es que más o menos vaya de 5 a 8 líneas aproximadamente tu párrafo para que también haya una lectura visual que sea mejor. Entonces, que sea más legible y que además no sea tan cansada y tan pesada. Entonces, esto va a permitir que visualmente una publicación se vea mucho mejor cuando acomodamos los párrafos. O si tú dices, bueno, es que quiero que todo esté con una alineación hacia la derecha, está bien. A mí me causa mucho ruido el ver esto escalonado, me causa a mí mucho ruido, por eso yo siempre utilizo justificada, pero el punto es que manejes la misma alineación en toda una página y toda la tipografía, ¿ok? Regresamos acá al manual. Y hasta aquí vamos con el último tema. Antes de entrar al último tema, dudas, preguntas sobre la alineación, sobre el kerning, sobre el tracking, sobre el leading. Maestro, en cuanto a la alineación, el número 1 es izquierda, el 2, ¿cómo dijo? Perdón, No te entendí como que alineación de, puedes volver a repetir tu es pregunta. alineación derecha, ¿verdad? Me- Es alineación izquierda 1 y alineación 2 derecha, ¿verdad? Pues la alineación 1 es derecha, Ah, ok, alineación, ok. Sí, alineación gracias, perdón. y alineación justificada. ¿Vale? Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Ok, muchas gracias. Denme un segundo. Nada más déjenme ver aquí en el chat de los participantes, ver quién de mis alumnos se conectó. Ok. Ahora vamos con el último tema que se llama contraste tipográfico. Como les decía, debemos de aprender a poder combinar las tipografías. El contraste tipográfico es un principio de diseño que habla sobre estilos, tamaño, peso, forma, color de cada una de las tipografías que vayamos a utilizar. Si utilizamos una, utilizamos dos, pero que sepamos combinarlas correctamente. Por ejemplo, esto que vemos acá no tiene contraste tipográfico. Esto que tenemos acá sí tiene contraste tipográfico. Vamos a ver cada una de las diferencias que hay de contraste. Vamos por la primera, que se llama contraste de tamaño. El contraste de tamaño nos permite que a lo mejor un texto, una frase o sobre todo cuando nos gusta hacer trabajo tipográfico en textos, podamos ver que hay un elemento que es el que más queremos destacar, que tenga un tamaño mayor, ya sea que lo utilicemos con mayúsculas o que simplemente sea más grande. Me voy a ir tantito nuevamente a Illustrator. Si yo quiero escribir mi nombre, ¿no? Entonces, tal vez mi nombre, pues ahí está, ahí se ve. Pero si yo quisiera que mi nombre tuviera un contraste tipográfico, simplemente lo que hago es, bueno, quiero destacar a lo mejor
no sé, el nombre y no el apellido. Entonces voy a poner el nombre acá, donde el apellido quiero destacarlo más, y entonces el nombre lo hago más chico, y eso hace que ahora el apellido destaque más. Eso es contraste tipográfico, o viceversa, puedo hacerlo al revés. Hacer más grande el nombre y tal vez más pequeño el apellido. De hecho, esto se puede utilizar mucho cuando hablamos de una marca y el eslogan. La marca la podemos utilizar en grande, ya está, a lo mejor utilizar mayúsculas. Voy a cambiar la tipografía porque esta no me gusta nada. Vamos a ver. Y a lo mejor el eslogan en chiquito. Pero fíjate, ¿qué cosas puedo hacer aquí? Aquí puedo aprovechar el tracking. Y lo que voy a hacer es que voy a separar con puro tracking. Y ahora destaca una palabra en mayúscula y además en minúscula la otra y además estoy aplicando un tracking. Eso hace que visualmente la marca tenga más peso que el nombre. Entonces, eso es lo que podemos hacer cuando hablamos de un contraste por tamaño. ¿Vale? Vamos con el siguiente tipo de contraste. El siguiente se llama... Aquí es cuando aprendemos nosotros a combinar letras bold con letras regulares o thin. Eso es lo importante de trabajar con una familia tipográfica. Yo puedo utilizar, por ejemplo, una tipografía thin con una gruesa, de tal manera que visualmente se vea más atractivo. Voy a compartir todo el escritorio completo para que me sea más fácil desplazarme mejor. Entonces, ejemplo. A ver, un segundo. Ok, listo. Ejemplo, voy a ocultar esto. Voy a utilizar ahora, igual, mi nombre tal vez, pero ahora el nombre de Julio, voy a utilizar una tipografía light y a lo mejor esta utiliza una tipografía bold. Entonces, también esto nos permite que por familias se pueda destacar. Esto era lo que te decía hace un momento. Yo, por ejemplo, si sé trabajar esa parte de la tipografía de las familias, entonces vamos a poner toda esta en tipografía Montserrat. Y quiero que el título de mi nota utilice una tipografía de más bold, grande. Y en el caso del subtítulo, a lo mejor va a ser una más pequeña, pero aquí voy a utilizar una bold italic. Aquí le voy a poner un subtítulo. Y entonces solamente es trabajar la misma, solamente que con cada una de sus familias. Entonces, esto es lo que va a generar que se vea muy bien cualquier publicación que hagas. Ahora, tenemos también contraste de estilo. En el contraste de estilo es cuando, sobre todo hablamos de diseño publicitario, cuando a lo mejor una palabra la queremos destacar más por utilizar otra tipografía diferente. Cuando hablamos también de contraste de color, es cuando queremos destacar una tipografía tal vez con otro color, de tal manera que destaque una palabra por el color que estoy utilizando. Por ejemplo,
Tal vez aquí dentro de la misma nota, quiero destacar no solamente una palabra en bold, sino que también la quiero destacar en un tono tal vez rojo. Y esos pequeños detalles hace que visualmente tenga mucho impacto cualquier publicación o cualquier nota. Te recomiendo mucho trabajar esto cuando estés haciendo tu revista digital, que puedas utilizar colores, pero sobre todo define una identidad corporativa, ¿no? Eh, Como te decía hace un momento, varias invitaciones para que tomes estas sesiones adicionales en línea, pero ¿cómo se llama? Y vamos a ver un punto en el que veamos como la parte del diseño, pero lo que sí te voy a recomendar aquí es que en tu revista definas una paleta de colores, ¿no? Trata de definir, obviamente todo siempre salvo todos los requerimientos que te dé tu profesor, pero siempre sería esencial definir una paleta de... Sobre esa paleta de colores que tú quieras utilizar, ahora sí, ahí tú trata de utilizar esos colores de publicación. También contraste de forma, ¿no? En el caso del contraste de forma es cuando hablamos de una tipografía serif y una tipografía sans serif. ¿Cuál es la diferencia? Las tipografías serif son aquellas que tienen remates, es decir, esto que ves acá donde dice la palabra forma es una tipografía serif. ¿Por qué? Porque tiene lo que muchas personas les llaman patitas, ¿no? Pero se les llama serifas o se les llama... Cuando hablamos de una tipografía sans serif, hablamos de estas tipografías como la que dice contraste de, que no tienen esos detalles o esas patitas, sino que solamente son lisas. Entonces, puedes hacer un contraste simplemente por el cambio de tipografía. Ejemplo, la tipografía Montserrat es una tipografía sans serif. Y una serif, vamos a buscar aquí una serif, por ejemplo, sería... La Times New Roman es una tipografía serif, por ejemplo, esta que tengo aquí. Vamos a ver cómo se vería en mayúscula. Me encanta esta tipografía, se ve muy chida. Entonces, esta no tiene bold, sí. Y podemos todavía hasta destacarla con bold. Es más, hasta me gustó para el título de acá. Entonces, puedes ir combinando las tipografías bold con serif. De hecho, es lo que me encanta aquí del país, que utiliza para sus títulos y sus encabezados. Bueno, la mayoría de sus contenidos son serif, pero por ejemplo, ve, utiliza las serif para poder utilizar los encabezados de las notas. Y eso hace que se vea, de verdad, creo que de todos los periódicos, El País es mi favorito en cuanto a diseño editorial. Me encanta. Entonces, aquí, de verdad, date una vuelta para que visualices cómo se podría ver este medio y toda la parte de diseño. Y finalmente, el contraste despaciado, ¿no? Que tiene que ver con el kerning, el tracking, ¿no? Lo que veíamos hace un momento. De hecho, esto que hice acá es un contraste de espaciado. El que hice aquí. Este es también un contraste de espaciado. ¿Vale? Ya para terminar, déjame ver si ya lo terminamos. Ya para terminar, las columnas. Lo vamos a ver más adelante con la parte de la maquetación, pero la maquetación también te ayuda a ir estableciendo las columnas de cómo visualmente se va a ver un texto. Entonces, sí es necesario que tú puedas trabajar con eso. Ahora, para terminar, te voy a dejar aquí una liga. Esto para mis alumnos sí la tienen que hacer porque es la actividad que no hoy, sino para la siguiente sesión, porque ya mañana tenemos clase y no les va a dar tiempo. Mis alumnos sí o sí la tienen que hacer. Si también están viendo esta grabación, mis alumnos, sí o sí la tienes que hacer. Es parte de las actividades para que yo te pueda sellar esta clase. Pero igual a los demás aquí en el chat les voy a dejar este ejercicio por si lo quieren trabajar. Les voy a dejar aquí la liga. A que ahí la copien y la guarden. Lo que les pediría con esta actividad es que tienen que descargar el documento, ¿ok?
¿ok? De todos modos creo que no está habilitada la edición ahí. Lo descargan y ya lo suben a alguna plataforma o lo trabajas en InDesign, lo trabajas en Illustrator, donde quieras. O si quieres en Canva. El punto es de que puedas tú trabajarlo. Voy a abrir la actividad. Profe, Lo que tiene... ¿Cómo? un favor, si te lo pueden mandar en Telegram al grupo 604, ¿está bien? A ustedes lo tienen en el manual. Ustedes ahí lo tienen en el Ah, manual. no. Ok, Acuérdense que estamos gracias. con él. Tiene aquí tal cual, hay un documento que es para que hagas una propuesta. Eso es una noticia que saqué ahí de septiembre del 2023. Entonces tiene todo aquí. De hecho, esto, ahí está. Lo que para evitar el editarlo, comentarlo, algo, lo que van a hacer ustedes es descargarlo. ¿Qué es lo que necesito? Que pongan en práctica lo que ahorita vimos. Por ejemplo, identifica cuál es el título. Tendrías que asignarle una tipografía al título, tienes que asignarle una tipografía a los subtítulos, a los encabezados, a los textos, igual que hace rato veía que no está ahí la maestra Mayra, ahí igual si le quiere dejar de actividad a los alumnos esta, pues también de una vez estaría muy bien. Entonces, que puedan ustedes hacer esta actividad, ajustarla y todo eso, trabajarla, de tal manera que lo que tengan que hacer es esto. Te voy a enseñar aquí una nota del periódico. Vamos a abrir una. Vamos a ver una de nuestra comadre. Ah, no, pero esta no es nota. Creo que esta es una. Ah, sí, miren. Fíjense el acomodo que le da. Le colocan una tipografía al título. Después también tenemos un poco de un balazo. Tenemos aquí toda la información de la nota. Si trabajaste en taller de creación de medios digitales, la parte de los hipertextos, como sabrás que los hipertextos te permiten dirigirte hacia otra pestaña, hacia otra página, etcétera, ¿no? Entonces viene toda la información, pero tiene una estructura. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que ustedes pudieran elaborar? Que pudieran, que lo que puedan hacer es descargar este documento y trabajarlo. Si quieres ahorita en Word, nada más en Word. Si lo quieres hacer en Canva, ¿no? Ya en algún momento, ahorita les voy a pasar a todos mi usuario de Telegram por si tienen alguna duda o algo. Ahí está. Ahí les acabo de poner mi usuario. Tú me encuentras ahí en Telegram e Instagram, que son mis dos redes sociales que trabajo mucho. Si tú quieres asesoría o algo de respecto a ello, ahí me puedes contactar. Pero en el caso de mis alumnos, ¿qué es lo que necesito que hagas? Lo que necesito es que este texto lo adaptes. La sesión 10, esta que estamos viendo, la voy a revisar hasta el siguiente jueves, no mañana. ¿Para qué? Para que los que no se conectaron la puedan revisar. Entonces, lo que tienen que hacer es ajustarla. Además de lo que ya saben, que tienen que subrayar, que tienen que ahí hacer anotaciones. Por favor, lo que hablamos la clase pasada, es importante que hagan anotaciones dentro de su manual, y lo reviso la siguiente semana. Tienes que hacer esta actividad. En su caso, lleven la impresa, por favor, ¿no? Y los demás alumnos que la quieran elaborar y quieran ahí una retro de lo mismo, también les comento, yo estoy los jueves de 11 a 3 ahí en GAM, por si alguno necesita retroalimentación de esa parte, ¿vale? Pero lo que sí es importante es que, por favor, consideren el aplicar todo lo que vimos, el contraste, el tracking, el kerning, el leading, el trabajo de columnas, alineación, contraste por espaciado, etcétera. Esto ya es empezar a aplicar el diseño editorial. Entonces, en el caso de mis alumnos, necesito que lo impriman. ¿Por qué? Porque posteriormente en esa clase vamos a ver cómo revisar esos elementos editoriales. Vamos a revisar cómo trabajar la parte editorial, es decir, cómo corregir kerning. Ya vimos las marcas editoriales ahorita, entonces cómo ir corrigiendo eso, ¿vale? Entonces, dudas, preguntas en general del tema.
No, profe, también. ¿Cómo? Todo bien, Profesor, profe. ¿y cómo se lo vamos a compartir el ejercicio? ¿Se lo vamos a enviar en un archivo o cómo? No, si ustedes quieren, bueno, en este caso que tú eres de Mac, es opcional contigo, o sea, es por si ustedes quieren ponerlo en práctica y hacerlo. Los que son mis alumnos del 606, 604, ellos sí es obligatorio que lo tienen que hacer. Los demás es una opción, ¿no? A menos que sus maestros se los pidan, ¿no? Entonces, como les decía, por aquí anda la maestra Mayra, me parece, entonces a lo mejor le doy la idea y se los piden, no sé. El punto es que para que lo practiquen, para que lo puedan practicar, por favor. Ya en el caso de que alguien quiera retro o algo, pues ya me contactan por esos dos medios, ¿no? Me contactan y ya yo les digo, no, pues mira, cámbiale esto, muévele esto, verifícale esto, etcétera, ¿vale? Es solamente porque, bueno, voy a parar aquí la grabación para explicarles unos puntos.